Vente. Pon esto. Palabras sabias de tu amada esposa. Ok. Muy bien. ¿Necesitas agua? Sí. Un vasito para ti. Fenomenal. Muchas gracias. Bueno, gracias hermanos. Es un gozo muy grande estar otro verano más en el mismo hotel de todos los años. Pensión La Suegra. Pensión completa. Que dure mucho tiempo. No, la verdad es que nos cuida y nos mima. También está deseando que llegue su hija a visitarles. Y para mí también es una ocasión muy preciosa. Estoy deseando realmente tener comunión con mis hermanos de Boas Novas. Jamás olvidaré que en este lugar, en esta ría, antes de casarnos, junto con algunos jóvenes, estábamos predicando el Evangelio por esta tierra y por Puebla y así, y como fruto de esto pues surgió esta iglesia. Y no dejo de dar gracias al Señor, y desde entonces la verdad que con los 3 pastores que ha tenido esta iglesia nos une una relación muy preciosa. La verdad que yo me preparé bien, no me gusta improvisar cuando me invitan a compartir la palabra. Traía el mensaje muy bien preparadito desde Madrid y llego aquí y me dice, no, el Señor, no quiero que compartas de eso que tienes preparado. Así que rápidamente, porque leí en mi tiempo con Dios realmente, como Conchi dice, me gusta afinar el oído y al leer la palabra, pues tratar de ser sensible a lo que Él quiere. Y el Señor me habló de una palabra y de unos temas. Yo me doy cuenta que hay modas. Llevo un poco de mili en el servicio del Señor. En el año 1980, siendo muy jovencito, pues el Señor me dijo, junto con otros, pues tú eres el pastor de esta iglesia. Y desde ese tiempo ha llovido un poquito y he visto muchas cosas. Yo no pensaba salir de España y Dios me ha llevado a muchos países del mundo a compartir, a ver, a aprender de la palabra de Dios. Y he visto que hay tantas modas a veces en el cuerpo de Cristo. Hay palabras que se popularizan y temas que se popularizan y otros que van quedando totalmente marginados. Hoy en día todo el mundo habla de las bendiciones, de las promesas, de la prosperidad, de la sanidad, que cuando tienes al Señor las cosas te van a ir muy bien, que Él va a solucionar tus problemas, que va a suplir tus necesidades, etcétera, etcétera. Y todo se vuelve en bendición. Y palabras como sufrimiento, o como pecado, o como juicio, o como la ira de Dios que viene sobre este mundo, y a medida que nos acercamos a la segunda venida mucho más, pues se van olvidando. No se oyen ya predicaciones ni reflexiones sobre el juicio venidero, sobre la justicia de Dios y solamente del amor. Y es cierto que Dios es amor, pero por otro lado Dios es santo. Son 2 caras de la misma moneda, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces estos temas
son impopulares. Y uno de esas palabras y de esos temas es de lo que el Señor me ha hablado. Así que, por favor, no lo toméis, no hay nada personal. No quiero traer ni una palabra de condenación, pero traigo, y el tema que a esta reflexión he titulado, 4 sacrificios que agradan a Dios. Y esta es esa palabreja, sacrificio. ¿Quién quiere oír hablar de sacrificio? Si queremos que todo nos lo den hecho. Realmente yo me daba cuenta al reflexionar y al preparar esta palabra. La generación nuestra, de nuestros padres, ellos sí que supieron lo que era sacrificio. Los que pasaron la guerra civil en este país sí que sabrieron y supieron bien en sus propias vidas lo que era sufrir, esforzarse, luchar por este país y por sacar adelante a sus hijos y a sus familias. Tristemente, esta es una realidad o un término que especialmente nosotros estamos ahí en una década de transición. Nos ha tocado esforzarnos y luchar y trabajar, pero tristemente esta generación actual de jóvenes y adolescentes, y la palabra sacrificio es de hace no sé cuántos siglos, pasada de moda, pero realmente aparece en la Biblia y es muy, muy importante para nosotros. Así que quiero que reflexionemos juntos. La gran mayoría de las referencias bíblicas para sacrificio están en el Antiguo Testamento. Hay 118 versículos, 118 referencias. Y en el Nuevo Testamento hay 16. En el Antiguo Testamento casi todos los versículos de sacrificio prefiguran, es decir, son un tipo, son una sombra del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y en el Nuevo Testamento realmente la gran mayoría son sobre el sacrificio también de Jesús, su muerte en la cruz. Es el único sacrificio perfecto y completo que cumple todo lo dicho por la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero tengo boas novas para vos, para ustedes, aquí en esta mañana. La buena noticia, realmente, la buena nova, es que hoy día nosotros no necesitamos hacer ningún sacrificio por nuestros pecados. Hubo alguien que lo hizo perfecto y de una vez para siempre. Y por eso realmente cada día en nuestro corazón no deberíamos de olvidar dar gracias al Señor por una salvación tan grande, por un sacrificio tan perfecto que cumplió todo lo que el Padre exigía realmente. Como he dicho al principio, Dios es amor, pero tristemente Él dice: vuestros pecados han hecho separación entre mí y vosotros. Dios no se podía relacionar de nuevo con el hombre. Y por eso Él sabía bien que algo tenía que suceder. Y por eso vino Jesús, para cumplir cabalmente, 100%, toda la justicia de Dios. Y como dice Isaías, la carga de nuestros pecados toda cayó sobre Él, y por su llaga hemos sido curados. Pero en el Nuevo Testamento nos enseña que hoy hay 4 sacrificios al menos. Creo que no soy exhaustivo, pero al menos hay 4 sacrificios que de verdad
agradan al Señor, y los vamos a ver brevemente realmente. Hay un texto primero, es el sacrificio de tus labios, y hay el texto clave que incluye bastante de estos sacrificios, es en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Cuando el Señor tocaba mi corazón realmente con este pasaje, Él me dijo, de esto realmente quiero que compartas con mis hermanos, no de lo que está a la última moda, sino de esta palabra, sacrificio. Y realmente, bueno, le he escuchado ya entre labios al pastor decir alabanza, sacrificio de alabanza. En esto sé que la iglesia Boas Novas estáis muy bien enseñados, porque, y es eso, yo muchas veces lo he compartido con Conchi, con mis hijos y con mi familia, realmente en esta iglesia se respira. Yo sé que cada poro de la piel del pastor Javier transpira adoración y alabanza, y se transmite. No solamente se transmite a la congregación, yo sé que llega hasta los cielos en perfume, en olor grato para nuestro Dios. Realmente es una iglesia de adoración. Vuestro pastor verdaderamente es un adorador, y yo doy gracias a Dios de verdad por la vida de Javier. Él es un pastor íntegro, honesto, que yo sé que cada día ofrece este sacrificio al Señor, y sale y brota de sus labios y de su corazón una adoración sincera. Vuelvo a las modas. Hoy en día, para la alabanza y los directores y líderes de alabanza, hay otra palabra que han puesto de moda. Ya no hay adoradores, ahora son salmistas. Hermanos, no nos quedemos con lo superficial. Bueno, tal vez si alaban al Señor con todo su corazón, espero que no haya en ninguno el deseo de compararse con el rey David o los verdaderos salmistas de los hijos de Asaf, de Jedutún, de Coré, de los que habla la palabra de Dios. Pero es que hay, como decía, tantas cosas que a la larga tienden a desvirtuar realmente lo que es el ministerio de la alabanza y de la adoración. Por eso a mí yo de verdad prefiero quedarme con ser un adorador de verdad, que guía y que mueve, que ayuda a los que no tenemos ese don de alabar a Dios con los instrumentos. De paso, el Señor me ha mostrado, y la verdad, ya cuando pude venir en la mañana un poquito al grupo de intercesión, sé que este es un tema de oración de la iglesia también y de este grupo de hermanos. Me extrañó el ver, sigo algunas veces por el Facebook también, cuando tengo oportunidad, algún culto, solamente ver a Javier con la
con la guitarra. Me extrañó. Pero el Señor, y os lo digo en fe, creyéndolo firmemente en que Dios oye, responde las oraciones de sus hijos en su tiempo, a su manera, no a nuestra manera. Pero Dios os ha dado un magnífico equipo de sonido, os ha dado instrumentos preciosos. Yo sé que el Señor va a traer para cada instrumento a alguien que lo toque, no por un compromiso, no por agradar al pastor, no para que suene bien y la iglesia se vuelva popular, que también eso, hay iglesias que de repente se ponen de moda, un día se llenan hasta los topes y de repente algo pasa, el enemigo hace de las suyas, como ha dicho nuestro hermano, el enemigo es muy astuto y él solamente sabe una cosa: robar, matar y destruir. Entra el ladrón y viene para eso, y esas iglesias que estaban tan de moda se quedan prácticamente vacías. Y a veces cristianos inmaduros realmente van de flor en flor y de iglesia en iglesia, como yo digo, mariposeando, sin saber realmente cuál es el lugar donde Dios les ha plantado. Lo creo firmemente, hermanos. Dios va a traer instrumentistas, adoradores de verdad, adoradores que, como dice y ya se ha citado en Juan 4, 24 y 25, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. No dice con tantos talentos o con tantos dones que Dios les da, sin duda alguna, y los levanta, pero Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoran. Y en esta mañana el Señor me llevaba a fijarme mis ojos en ese pequeño tamborcito. ¿Sabéis? En Guinea, con algo solamente con eso, allí, hermanos, por años, nuestro líder de alabanza, lo único que dirigía la alabanza era con una maraca. Y era el único instrumento, y luego unos palos, unas cañas y las manos. Pero se disfrutaba la alabanza en una forma increíble. No necesitamos tanto, necesitamos tener un corazón de adorador como el que Dios ha dado a vuestro pastor. Amén. De esos sacrificios se agrada a Dios. Primera de Pedro 2:5 también nos lo recuerda en esa forma. Vosotros también, Iglesia de Boas Novas en Ribeira, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Primer sacrificio que de verdad agrada al Señor. Segundo sacrificio, y los siguientes los vamos a ver en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, en el versículo 1 en primer lugar. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Y al leer este texto, hermanos, no se me olvida a quién inspiró el Espíritu Santo este texto, al apóstol Pablo. Y hermanos, para mí, si hay uno de las columnas de la Iglesia en el Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo. No era de los 12. Dios lo estuvo preparando durante bastante tiempo. Pero luego muchas de las cartas, gran parte del Nuevo Testamento, Dios se lo inspiró y lo reveló al apóstol Pablo. Y él tenía y podía usar la autoridad que Dios le había dado. Pero en este texto dice, os ruego por las misericordias de nuestro Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y es muy curioso porque aquí aparentemente, y más para Pablo, que era judío, estudioso, conocedor de la ley y de todo lo judío, porque había sido criado con el mejor maestro de la ley que había en Jerusalén en ese tiempo. ¿Qué concepto tenían los judíos de sacrificio? El concepto del Antiguo Testamento. Un altar, un animal, una víctima que era ofrecida a Dios. Pero fijaros, aquí el apóstol dice sacrificio vivo. Qué contradictorio para un judío podía sonar esto. Y es por eso, y gracias a Dios, como ya antes he dicho, no estamos bajo estos sacrificios de animales, ni de la ley, ni de las costumbres del Antiguo Testamento. Jesucristo, con su sacrificio hecho una única vez, es suficiente para toda la eternidad. Ya en el Nuevo Testamento los sacrificios son muy diferentes del Antiguo Testamento, del concepto de sacrificio del Antiguo Testamento. Un famoso estudioso, Guaini, de la palabra dice: nuestro acto de adoración ya no está en traer un sacrificio con un animal, a ofrecer un animal, sino en ser nosotros mismos ese sacrificio. Fijaros qué figura, y como digo, todo en el Antiguo Testamento estaba ya prefigurado. Qué ejemplo de esto de sacrificio vivo Dios le hizo dar en realmente eso, en anticipo a todo lo que iba a ser el Nuevo Testamento, a Abraham con su hijo Isaac. Isaac no entendía y le decía: papá, ¿qué es lo que pasa? ¿Llevamos la leña? ¿Llevamos el fuego? Pero ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está el animal? El padre, entiendo que en esos momentos roto de dolor, porque sabía lo que Dios le había pedido, le dice a su hijo, en fe realmente también: Yahvé, el Señor, se proveerá del sacrificio. Y qué bueno, realmente es un símbolo realmente de la cruz, precioso. Lo que pasa que en la cruz sí que hubo víctima y toda la ira de Dios fue descargada
sobre su Hijo amado. Pero hermanos, Dios quiere que tú y yo nos subamos al altar cada día y presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros, cada día en sacrificio vivo. Eso es adorar a Dios. Presentarse delante del Señor y decirle: mira, Dios, todo es tuyo, lo que me has dado, mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos, mis pies, mis sueños, mis anhelos, mis ambiciones, todo es tuyo. Aquí está, es tuyo. Haz con ello lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras. Me pongo en el altar. Quiero ser ofrecido en sacrificio vivo delante de ti. Insisto, hermanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, toda nuestra vida, todo lo de ti y de mí, tiempo, ambiciones, los bienes, las posesiones, las emociones, las actitudes, todo y durante toda nuestra vida entera. Porque ya que hemos sido rescatados, ya que hemos sido comprados por un precio tan alto, yo no quiero vivir otra vida. No tengo ninguna otra ambición. No quiero ningún título. No quiero ninguna posición. Pero anhelo ponerme cada día en el altar. Por eso yo soy uno, y permitidme, de verdad, yo sé que cada organismo y cada uno es diferente y nuestro cuerpo es diferente. A mí me encanta madrugar, no me molesta. Muchas madrugadas. Me encanta adorar, escuchar a Dios. Adorar, me pongo el YouTube o me pongo, hay adoradores tan hermosos que me ayudan a entrar en la presencia de Dios, y después voy con mis hermanos al cuarto de guerra, a la oración matutina, y eso el Señor me lo mostró en Corea. Yo sé que allí se sabe orar y marca la diferencia. Pero es por eso, hermanos, de verdad no. Lo único que yo le digo al Señor: siervo inútil soy, y lo que tengo que hacer, eso quiero hacer el resto de mi vida, porque no soy mío. Tercer sacrificio, todo lo que tenemos. Filipenses 4:18 nos habla que esto también le agrada al Señor. Pero todo lo he recibido. Habla de una ofrenda que le han enviado los hermanos de Filipos. Y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. De verdad que, como el Señor me decía, es que hay de verdad sacrificios que agradan a Dios, que se lo ofrezcamos cada día. Qué precioso ejemplo
el de los filipenses, que inspiraron a Pablo estas hermosas palabras, ¿verdad? Qué bien expresada la gratitud del apóstol por haber recibido una ofrenda de los hermanos que lo hicieron varias veces en su ministerio. Fueron de las pocas iglesias que participaron porque, como en otros textos dice, le tocó trabajar arduamente al apóstol con sus manos para cumplir el ministerio. La verdad que los cristianos, hermanos, es un privilegio ofrendar. Yo creo que eso muchos lo hemos aprendido. El apóstol Pablo también dice que demos al Señor con alegría porque Dios ama al dador alegre. Y como todo le pertenece a Él, solamente le devolvemos un poquitito de todo lo muchísimo que Él nos ha dado. Pero es que aún debemos de dar a nuestros enemigos. Romanos 12:20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hermanos, el ofrendar, el dar para Dios, realmente es un privilegio tan grande que eso, como parte, yo sé que como parte habitual de nuestra adoración, y para mí igual la ofrenda es una parte más de la adoración al Señor, pues ofrendamos y recogemos ofrendas para el Señor, porque realmente eso es lo que pues ayuda a mantener las actividades, las facturas, se quieran o no, pues no dejan de venir, y los gastos siempre se multiplican en la iglesia, y Dios usa de nuestras ofrendas, las multiplica muchas veces, las hace crecer para que se pueda cumplir y servir al Señor. Gracias a Dios. Hermanos, no voy a añadir mucho en cuanto a este sacrificio, tampoco quiero extender el mensaje mucho más. Sé que Dios nos ha hablado ya bastante, pero no olvidemos las palabras de Jesús también en este sentido. Son dichas por el apóstol Pablo, pero dice, como Jesús dijo, mucho más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Así que si quieres ser feliz, sé generoso. Da todo lo que puedes, porque esto agrada al Señor. Es un sacrificio grato para nuestro Dios. El último lugar, el sacrificio de tu amor. El pasaje es más amplio, va de Romanos 12, desde el 9 hasta el 21. Lo vamos a leer rápidamente, porque prefiero hablar yo mucho menos y que Dios nos hable a cada uno. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos de nuevo los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes.
No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios. Es un poco fuerte. Dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero la venganza es de Él. Cuidado, nunca es de los hombres, ni es nuestra. Así que, lo que hemos leído: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y concluye: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El sacrificio de tu amor, realmente. El sacrificio del servicio en amor. Y nos dice que sea sin fingimiento. Y atentos, se dice que sea sin fingimiento, es porque el amor se puede fingir. Y me voy a detener un momentito en esto. ¿Qué significa realmente sin fingimiento? Debe ser sincero, sin hipocresía. Literalmente, lo que implica esa palabra y sin hipocresía es sin actuar, sin máscaras. La palabra hipócrita viene del teatro, porque los actores se ponían una máscara que les ayudaba, les servía a la vez de amplificador de su voz, pero actuaban siempre con una máscara. El amor sincero significa quitarse la máscara y manifestar con claridad quién eres. ¿Quién eres tú? Cuando sabes con certeza quién eres y que Dios te ama incondicionalmente, tal como tú eres hoy, tal como tú eres ahora, el Señor te ama incondicionalmente. Cuando sabes esto, no necesitas ponerte ninguna máscara. Vas a ser vulnerable realmente y abrirte de corazón sin actuar delante de nadie. No lo necesitas. Y recordamos claramente que de verdad lo que somos hijos de Dios. No necesitamos la fachada ni máscara alguna que nos va a ayudar. Si somos así, si realmente esto que algunos estudiosos lo llaman deberes cristianos, va a ayudar mucho a las relaciones en la iglesia. Va a ayudar a las relaciones de todos los hombres, pero especialmente, ¿sabéis? Muchos de los problemas de relaciones vienen porque no entendemos o no aplicamos o no obedecemos estos consejos de la palabra del Señor, estos sacrificios que de verdad agradan a Dios. En estos versículos el Señor nos da algunos ejemplos por boca del apóstol Pablo. Nos anima a vivir en armonía unos con otros. Nos anima a ser generosos en el versículo 13, a ser hospitalarios en la segunda parte del versículo 13, a perdonar en el versículo 14, a ser empáticos realmente, a ponernos en el lugar de la otra persona en el versículo 15, a vivir en paz con todos en el versículo 18. Esta es una
hermosa, gloriosa imagen realmente de lo que es la familia de Dios. Esta es la tarea realmente. Así es la iglesia, así es la familia de Dios. Una familia espiritual que ama y que se cuida y que apoyan los unos a los otros. Dios quiera realmente que puedan decir de la iglesia de Boas Novas, de cada una de las iglesias en España realmente, lo que decían de los primeros discípulos, que eso es lo que impactó a toda la ciudad de Jerusalén. Mirad cómo se aman. ¿Qué tiene esta gente? Mirad cómo se aman. Y lo único que hacían es obedecer ese mandamiento nuevo del Señor, pero que es bien antiguo, como nos compartía Conchi también en esta mañana. Amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Por encima de todo y de todos, como antes decía ya, concluyo, debemos de dar gracias a Dios por el sacrificio y la muerte de Jesús en la cruz cada día. Esa es la esencia realmente de nuestra fe. La muerte y resurrección del Señor Jesús, dándole las gracias por una salvación tan grande. Sin duda alguna, de ese sacrificio sí que se agradó al Padre. Aunque le dolió permitir que su Hijo muriera en la cruz, pero no había otra forma de que tú y yo hoy estemos aquí. No había otra manera. Él tenía que morir para rescatarnos a nosotros. Amén. Espero que te unas conmigo en esta oración ahora. Señor, hoy te ofrezco mi cuerpo en sacrificio vivo. Me pongo a tu disposición. Te entrego lo que tengo una vez más. Mi tiempo, mi vida, mi dinero, mis ambiciones, mis deseos personales, mis planes, mis anhelos. Cumple en mí tu voluntad. Tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Que el Señor os bendiga. Thank you.